¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Miren qué bonita sala. Maravilloso. Fíjense que estoy muy contento. Aquí tengo mi letrero de inflamación celular. Precisamente el doctor Cande me explicó este tema de la inflamación celular hace ya varios años. Y todo lo que decía, ¿verdad, Doc? El cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias. Así es que hemos sido promotores profundos de la inflamación celular. Ay, qué emoción poderlo presentar, Doc, el doctor Candelario Ramírez Rivera, médico cirujano partero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, diplomados en medicina regenerativa, medicina interna, nutrición, fitoterapia, miembro de IMENAO, miembro de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular de la Academia Americana de Medicina Regenerativa, jefe del área médico-científico de Laboratorio Farmacéutico Biocentix y Farmacéutico Rivera, speaker de empresa farmacéutica y Mosel Stem Cell, 29 años ejerciendo como médico privado y, ¿por qué no decirlo? Los multiniveles se lo pelean, esa es la verdad. Y ya le están diciendo, Doc, así es que Doc, lo sabemos, saben ustedes cotizado, yo lo sé. Así es que aquí en Live Vantage no hay culpas ni pecadores ni hacedores, hay profesionales. Así es que qué honor que platique de diabetes, uno de los problemas más potentes en México, sobre todo. Entonces, pues la sala es suya. Aquí me quedo con usted, su amigo Fabricio Ramírez. Bravo al doctor Cande, maravilloso. Felicidades, Doc. Aquí la sala es suya. Muchas gracias. Super Fab, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y sí, efectivamente, hablamos mucho de inflamación celular y estrés oxidativo hace 9 años, justamente cuando arrancó este proyecto aquí en México, que llega a LifeVantage y se posiciona con productos que ya ustedes conocen. Y bueno, ha pasado el tiempo. Desafortunadamente, yo no puedo decir que hemos evolucionado, más bien hemos evolucionado, porque desafortunadamente las enfermedades van en aumento cada día. La oxidación celular continua que vivimos 24 horas al día, 7 días a la semana ha generado una gran cantidad de problemas, pasando por el efecto de envejecimiento prematuro, justamente. Pero hoy vivimos una pandemia realmente muy triste, muy grave, que desafortunadamente el 76% de la población de nuestro país tiene problemas de sobrepeso o obesidad. Y de ese 76%, el 20% ya tiene problemas de diabetes. O sea, hablamos de que prácticamente 30 millones de mexicanos en este momento tienen diabetes. Y eso no es lo triste. Lo triste es que el 10% de ellos solamente tiene un control de la glucosa, es decir, una glucosa en ayunas de 100, 120, una glucosa postprandial de 140, 180, es decir, 2 horas después de los alimentos. Y obviamente eso genera una gran cantidad de complicaciones que todos ustedes han visto, seguramente conocen gente por ahí, que tiene por ahí la primera causa de ceguera en nuestro país, pues evidentemente la diabetes. La primera causa de amputaciones en nuestro país, la diabetes. La primera causa de insuficiencia renal y diálisis, la diabetes, desafortunadamente. Entonces, hoy en día la segunda causa de muerte a nivel nacional es esta enfermedad y tristemente poco se ha hecho por ella. Ha salido una gran cantidad de medicamentos, como ustedes han visto, conocen, y siempre presentar algo nuevo, innovador, porque es importante eso, no solamente es nuevo, es innovador. El tema que acaban de escuchar ahorita en el video que está muy didáctico, que prácticamente resume la charla que les voy a dar, eh, es nuevo, pero es innovador. Es innovador por el mecanismo que tiene, precisamente para controlar la glucosa, para ayudar a la gente que pierda peso rápidamente. Que inicialmente el sistema GLP-1 se descubrió para controlar la diabetes, pero muy rápido se dieron cuenta que también la gente bajaba de peso por un mecanismo que tiene muy interesante. Y hoy no solamente eso, también ese mecanismo de GLP-1 ayuda a proteger y mejorar los problemas neurodegenerativos Alzheimer, Parkinson, epilepsia, por citar algunos ejemplos de ellos, o bien algunos problemas pulmonares e insuficiencia renal. Entonces, obviamente ya es un sistema que está beneficiando muchos órganos de nuestro cuerpo, que inicialmente salió para diabetes, después se implementó para obesidad y hoy tiene otro uso ya muy importante en enfermedades crónico-congestivas, que otra vez que invite, bueno, les platico con un poquito más de calma. Hoy hablar de diabetes es un tema realmente muy trillado, pero también mal manejado, desafortunadamente. Porque la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por aumento de la glucosa en sangre. Empecemos por lo normal.
La glucosa normal en ayunas en una persona que no tiene diabetes es menor a 100, de 80 a 100 para ser exactos. Y si ya toma algún alimento que se llama glucosa postprandial, 2 horas después debe tener máximo 130. Entonces, una persona que tiene diabetes, pues debe tener una glucosa en ayunas 126 o más. Eso es importante, porque por ahí se escucha mucho, es que tiene poquita diabetes, está poquito alta, es que le quiso dar, y desafortunadamente no es así. O es o no es diabetes. Y obviamente, si tiene 200, imagínense que una persona desayuna y desayuna a las 10, a las 12 le miden la glucosa y trae 350. Es una glucosa postprandial o 2 horas después del alimento arriba de 200. Entonces la persona es diabética. Es que no tengo síntomas, es que no me siento mal. Hoy en día es el grave problema de la gente, que como no se siente mal, pues evidentemente no cree lo que está ocurriendo. Y por eso no se atienden y obviamente eso genera que se vayan complicando. La diabetes puede no tener síntomas. A veces tendrán síntomas, a veces no tendrán síntomas. Yo recuerdo que cuando fui estudiante hace muchos años, en el General de México, en la parte de endocrinología, se me habla de las 4 Ps. Es decir, la gente tenía poliuria, orinaba demasiado, polifagia, comía mucho, policia, tenía mucha sed y la pérdida de peso. Por ser la enfermedad de las 4 Ps era muy característico, pero les hablo de hace más de 30 años prácticamente. Pues obviamente hoy la gente puede llegar sin síntomas, me toca ver los que llegan por un dolor de cabeza y traen 350 de glucosa. Lo más frecuente que veo hoy en día es mujer que llega por infecciones vaginales recurrentes, urinarias recurrentes, a veces únicamente por caída de cabello y cansancio. Y al medir la glucosa, pues encontramos que trae 250, 300, alguna cifra de ese tipo. Personalmente casi nunca la mido en ayunos. Me gusta más medirla 2 horas después del alimento. Y justamente tiene que ver con este mecanismo de GLP-1. ¿Por qué mido la glucosa más yo después de los alimentos más que la glucosa en ayunos? Porque la glucosa después de los alimentos, cuando tomamos algún alimento, regularmente el páncreas produce insulina en 2 fases, la primera y segunda fase. La primera fase ocurre cuando tú comes el alimento. En ese momento el GLP-1 estimula la reacción de insulina para que baje la glucosa. Pero como cuando una persona tiene diabetes, lo primero que pierde es la primera fase en la secreción de insulina. O sea, deja de producir insulina en la primera fase, que ocurre a los 5 minutos de comer el alimento. Por eso otra vez, para hasta 1 hora o 70 minutos después de comer alimento, la segunda fase. Entonces, ¿por qué la glucosa después del alimento sube cuando una persona inicia con diabetes que no sabía que la tenía? Pues porque perdió la primera fase en la secreción de insulina, que se pierde justamente por el efecto de ya no producir GLP-1. El GLP-1 o efecto incretina hace que tú al consumir el alimento produzcas más insulina y por esa razón tengas la glucosa normal si no tienes diabetes. Y si ya tienes diabetes, pues la glucosa te va a salir controlada después del alimento, 140, 180 porque restablece la primera fase de la segunda insulina. Por eso tomar un producto de ese tipo, completamente natural, 2 tabletas elaborado con 8 ingredientes, con extractos en polvo estandarizados y además una malteada, bueno, no es una malteada, realmente es un conjunto una bebida de fibras, pero bueno, la dejamos en malteada porque así creo que sabe rico y hace espumosita como un licuado o una malteada. Pues evidentemente que eso lo que hace es estimular la GLP-1 a nivel del intestino, controlar más rápidamente la diabetes. Y obviamente hoy sabemos el mecanismo novedoso, por eso es muy utilizado. Desafortunadamente, ya saben, como siempre, ¿no? La empresa que ha sacado una gran cantidad de GLP-1s, agonistas, antagonistas, etcétera, pero también con precios muy desorbitantes. Y ojo con esto, solamente con un solo beneficio, estimular GLP-1 o ser agonista de GLP-1. Pero eso no mejora mucho al paciente porque tiene muchas reacciones secundarias desafortunadamente. En cambio, cuando tomas un producto completamente que va a estimular directamente al intestino distal, para ser específico, el yayuno terminal, que es la última porción del intestino delgado, pues estimula la GLP-1 y también estimulas G1P. Pero no solamente eso, también inhibes la enzima DPP4 que se llama enzima dipeptil peptidasa tipo 4, que es la que inhibe justamente el GLP-1. Por esa razón, al tomar las 2 tabletas con la malteada, estimula GLP-1, inhibe la enzima que lo degrada y el efecto dura más tiempo. Dura hasta 60% más del tiempo que debería durar cuando está latente.
Por esa razón controla perfectamente la glucosa en la forma que lo veremos ahorita. Pero bueno, básicamente decir, ¿qué más decimos de la diabetes? ¿Qué hay otros tipos de diabetes? ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente van a escuchar que dice, es que tengo diabetes buena, tengo diabetes mala, le quiso dar diabetes, está a punto que le dé. No, no existe nada de eso. ¿Tienes o no tienes? La diabetes tipo uno es en las personas jóvenes, niños regularmente, que es por un proceso autoinmune. El páncreas se destruye por infecciones virales regularmente, anticuerpos que destruyen el páncreas, no genera nada de insulina y por eso el niño es dependiente de insulina o diabetes tipo uno. Es el 10%, afortunadamente no es tanto. El 80% prácticamente es diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes del adulto, que se caracteriza generalmente por un problema de obesidad. Esa es la causa principal. Tener una resistencia a la insulina, tener obesidad, una cintura de más de 90 centímetros mujeres, o más de 94, provoca resistencia a la insulina, una insulina defectuosa que no funciona correctamente y eleva las cifras de glucosa. La diabetes tipo 3 es la que se presenta en el embarazo o diabetes gestacional, que aparece por ahí de la semana 20 del embarazo o quinto mes del embarazo. El exceso de hormonas que produce este estado en la mujer, pues genera más progesterona, más estrógenos, y eso genera que haya resistencia a la insulina y por consiguiente la diabetes gestacional, que afortunadamente desaparece 6 semanas después de que nace el bebé. Y la diabetes tipo 4 o tipo MODI, que es un proceso francamente autoinmune, que hay 9 variantes de ella, que es prácticamente el 5%, o sea, es muy agresiva, pero afortunadamente el 5% se presenta, entonces no es tan frecuente verla. Y podemos ver entonces que no ocurre como lo decíamos regularmente. Si los síntomas hoy más comunes son, la mayoría es asintomático. ¿Qué requiero para hacer el diagnóstico de diabetes? Muy sencillo. Tener en su casa un aparato como el que ven en su pantalla en la parte derecha para ustedes, que se llama glucómetro, que es de la marca Contour TS. Aclaro, no me paga la Bayer por promocionarlo, pero bueno, es el que yo uso en mi práctica privada y es muy rendidor, es bueno, no se decodifica, se golpea, no se rompe tan fácilmente, entonces es práctico y hoy en día no se requiere gran ciencia para diagnosticar a una persona con diabetes o para ver su control. Y obviamente con ese aparato es más que suficiente, solo lo enciendes, le das un clic, introduces la tira reactiva, das un pinchazo en el dedo, una gotita de sangre, 5 segundos tienes el resultado. Ya dijimos 126 o más en ayunas, pues tienes diabetes. 200 o más después de los alimentos, tienes diabetes. Es la forma práctica de hacer el diagnóstico. La resistencia a la insulina no es igual que la diabetes. La resistencia a la insulina es un estado en el cual la mayoría de los seres humanos estamos en ese estado que ven en su pantalla, propensos a tener diabetes, o hipertensión, o dislipidemia, o problemas cardiovasculares, o problemas de cáncer que están muy en boga, o bien problemas autoinmunes. ¿Por qué? ¿Por qué la resistencia a la insulina? Pueden ver en la pantalla en la parte superior derecha para ustedes, cómo la imagen es de una célula que ingresa la célula, ingresa la glucosa perfectamente a la célula. Ven las bolitas en color blanca, cómo entran porque la insulina funciona perfectamente. Y si imagínense que la insulina es como el portero de un edificio. Pásenle, pásenle. Como ese portero está en una onda, la insulina funciona bien, pues entra la glucosa perfectamente, se metaboliza por la mitocondria, genera energía y todos contentos. Pero ¿qué pasa cuando tomas mucho refresco, golosinas, jugos de lata de cartón, no haces ejercicio, comes demasiado carbohidrato? Aparece algo que se llama lipotoxicidad. Fuera de la célula se empiezan a acumular los triglicéridos, sobre todo principalmente, y esos inhiben la actividad de la insulina, bloquean su efecto. Y por esa razón se cierran las puertas. Vean cómo ya no entra la imagen de derecha inferior para ustedes, cómo ya la glucosa se queda afuera, ya no puede entrar, pues porque obviamente la puerta cerró, que indica que la insulina no funciona correctamente, el receptor no la conoce, no la reconoce y pues obviamente no permite la entrada de la glucosa. Y de la lipotoxicidad, que es elevación de colesterol y triglicéridos, pasa presente la glucotoxicidad, que es elevación de la glucosa afuera. Y empiezan a aparecer las glucosas elevadas. No es diabética la persona todavía, pero ya va para allá. Ya le checa la glucosa en ayunas y trae 115, 117, la famosa prediabetes. Le mides la glucosa después de los alimentos y trae 170, 180. No es diabética todavía, pero ya está en etapa de prediabetes, que cursa muy frecuentemente con resistencia a la insulina, que es el mecanismo que ven en su pantalla. ¿Cómo corrijo ese mecanismo? También ahí actúa el GLP-1. Pueden ver cómo la imagen del páncreas en su pantalla en la parte izquierda para ustedes, de ahí sale justamente la célula beta. Y un poco más abajito ahí está el intestino delgado. A nivel del intestino distal del duodeno terminal,
Ahí se estimula la producción de GLP-1 para que mejore este mecanismo y cuando comes, automáticamente el GLP-1 que se llama efecto incretina mejora la producción de la insulina, mejora la sensibilidad a ella y por consiguiente se corrige el efecto que estamos viendo. Por esa razón, si el doctor te dice, sabes que tiene resistencia a la insulina, pues evidentemente hay que tomar GLP-1 para que restablezca este beneficio. ¿Cómo te das cuenta que tiene resistencia a la insulina? Es muy sencillo. Del cuello va a aparecer una mancha negra que se llama cantosis nigricans, que es una hiperkeratosis de la piel, se pone negrita y por más que le tallas, pues no se quita porque es una hiperkeratosis de la piel, es una mancha negra, o aparece en la axila, o en las mujeres aparece bajo de la mama, o aparece en la ingle, a veces aparece un poquito más de vello en la cara, en las mujeres sobre todo, o aparecen estrías en el abdomen o en las pompis. Eso indica que tiene resistencia a la insulina y que es ocasionado por algún defecto que debe tener o por falta de ejercicio o por una sobrealimentación o exceso de alcohol o tabaco. Entonces, es un estado que también tiene que corregirse, que no requiere muchos estudios, como he visto, pero un cuaderno de estudios para una resistencia a la insulina, que es muy simple de detectar. ¿Cómo lo hacemos muy práctico? Ya tenemos el aparato de glucómetro, solamente vamos al laboratorio que nos piden la insulina, entonces multiplicamos la insulina por la glucosa, dividimos entre 405 y si nos da más de 2,7 tenemos resistencia a la insulina. Ya, simple, no se requiere tantísimos estudios para hacerlo, algo tan sencillo como esto. Simplemente checo mi glucosa, si me sale, por ejemplo, 115 y la insulina me sale en 12, los multiplico y lo que salga lo divido entre 405 y si me da más de 2,7 tengo resistencia a la insulina. Hay que empezar a tomar esto porque justamente vamos a presentar con un problema así. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la diabetes con resistencia a la insulina, ya sabemos que la diabetes no se produce porque hiciste un coraje, porque te hicieron enojar, porque te saltaron, no, no es cierto. Aparece la diabetes por lo que ven en su pantalla, la oxidación continua 24 horas al día, la sobrealimentación, sí el exceso de estrés, lo acepto, genera justamente que se activen los genes que provocan el metabolismo de la glucosa y eso que conlleva precisamente la diabetes. Entonces, la diabetes te da justamente por varios factores, pero uno de ellos principalmente los mecanismos epigenéticos, lo que vivimos día con día. Ustedes no lo ven, pero nos está dañando la luz solar, la luz de las lámparas de sus casas, las radiaciones que emite la estufa que es eléctrica hoy en día, el refrigerador, el microondas, el teléfono. Esas radiaciones que están emitiendo alteran la membrana celular que tenemos. Y esa membrana celular, cuando la alteramos, comenzamos a tener inflamación y va generando poco a poco disfunción, sobre todo en la célula beta, y por esa razón aparece la resistencia a la insulina. Solamente por eso. Ni siquiera hablamos de más cosas, solamente por los cambios epigenéticos, que es el medio ambiente. ¿Por qué menciono esto? Porque la epigenética hoy en día juega un papel muy importante en todas las enfermedades. Prácticamente es lo que hace que la enfermedad se acelere o bien que la puedas detener, o que aceleres envejecimiento prematuro o que lo puedas acelerar. Los cambios en los genes, es decir, la epigenética, cómo el medio ambiente interactúa con tus genes para generar enfermedades como ves en la pantalla o provocar complicaciones en las que ya existen, es lo que realmente marca la pauta a tener este beneficio. Afortunadamente, el sistema ENVI sí regula la epigenética en la célula beta, en la célula alfa, y eso permite que tengamos un mejor control de la enfermedad. Por eso es tan importante este factor. Entonces, ¿realmente qué desarrolla la diabetes? Pues el factor genético, ya hablamos, que es el ambiente, que hoy en día es el 70%, ojo con este valor, el 70% de las enfermedades que aparecen hoy en el ser humano son provocadas por el ambiente. Entonces, los cambios epigenéticos hoy son muy importantes y tenemos que entenderlos o aceptarlos porque ya están, no podemos evitarlos, tenemos que luchar contra ellos para mantenernos sanos. Hoy en día esa es la lucha encarnizada entre ellos y nosotros. Ellos que no me enfermo, yo que no me enfermo. Entonces hay que cuidarse y protegerse de esa forma. El exceso de ejercicio es un factor muy importante para desarrollar diabetes. Aquí en Irapuato, Guanajuato, donde tiene todos en su casa, hay equipos de fútbol profesionales que fueron y viene ahora con diabetes. Oye, Cante, pero ¿por qué tengo yo diabetes si yo fui deportista de alto rendimiento? Pues por eso, porque fuiste de alto rendimiento y nunca te protegiste, nunca tomaste antioxidantes, nunca tomaste omega 3 y el exceso de ejercicio provoca un alto índice oxidativo más que ser diabético. ¿Cuál es el exceso de ejercicio? Cuando haces más de 2 horas diarias. Hoy en día hay gente que siente Ironman o Ironwoman y hace muchísimo ejercicio y piensa que es sano. No, es tóxico. El ejercicio sano es 1 hora diaria, bien hecha. 50, 60 minutos diarios, la actividad que tú quieras, es un ejercicio sano, que te protege, que aumenta niveles de glutatión, aumenta las enzimas antioxidantes, regula tu metabolismo, mejora la resistencia a la insulina, estimula la liberación de GLP-1
justamente por hacer un poco de ejercicio nada más, que estás regulando tu efecto insulínico y bajando la producción de glucagón. Entonces es muy importante saber que el hacer exceso de ejercicio es dañino y la persona que hace mucho ejercicio por su trabajo, por su actividad, pues debe tomar una cantidad buena de algo que bloquee la oxidación, por ejemplo, protandim NRF2 junto a NRF1, justamente para bajar la oxidación que sufre, para que en un futuro no genere una enfermedad crónica degenerativa. Eso es muy importante. Ya dijimos que la causa más común de diabetes en nuestro país es justamente lo que ven en su pantalla, una cintura más de 90 centímetros mujeres, hombre más de 94. Algunas infecciones, el ambiente, pero sobre todo no olviden esto, los cambios epigenéticos. Eso es muy, muy importante. A veces están haciendo ejercicio y de repente ven que se desmayan, me ha tocado verlos con mucha frecuencia, así me llegan a urgencias, y les toman la glucosa y traen 400. No, es que se tomó un energético, se tomó un preentreno. No, no me engañes. Yo ya sé qué es lo que está pasando con este paciente, por eso viene con esta glucosa así. Pues obviamente tiene un desgaste muy excesivo de la célula beta que le está provocando este daño, un exceso de glucagón, por lo cual, perdón, una pérdida de glucagón, por eso se dispara tanto la glucosa y genera ese mecanismo. Y no podemos olvidar, ya saben, la comida del fin de semana, ¿no? Desafortunadamente nuestra comida, en este caso puse una hamburguesa por ahí, pero igual puedo poner mole, puedo poner pozole. Nuestra dieta tradicional mexicana, muy rica, muy sabrosa, pero altamente grasosa, ha demostrado hoy en día que activa esa grasa de la comida, activa receptores tipo TOL4, que van a activar la inflamación crónica de bajo grado, que van a destruir la célula beta y van a provocar más rápidamente diabetes. Por eso hoy entendemos porque una persona que no come correctamente rápidamente desarrolla esta enfermedad. Entendemos por qué la gente que no quiere comer adecuadamente no puede controlar su glucosa a pesar de tantos medicamentos que toma, pues justamente tiene mucho que ver la comida por ese mecanismo que les menciono. Los síntomas ya les había comentado que no siempre se presentan. Anteriormente eran los clásicos PPP, pero hoy podemos ver una gente puede llegar así. La pisaron, iba en el metro o en el camión y el pie se le puso así feo. Le mide la glucosa y trae más de 300. O bien, de repente le hicieron enojar y se desmayó y le miden la glucosa y trae hasta 700. En ocasiones está en estado de coma diabético, coma hiperosmolar. Pueden ver que la diabetes hoy día tiene muchas caras. El diagnóstico, como les dije al principio de la charla, es muy sencillo. Basta con un glucómetro para ver la glucosa en ayunas más de 126 o después de los alimentos más de 200. Si queremos un poquito más certero, bueno, la glucosilada la medimos en laboratorio con mayor a 6.5 y aquí en ese Homa mayor a 4 ya cambió, ahora es mayor a 2.7 para considerarlo como resistencia a la insulina, que no es diabetes, pero bueno, ya casi está en la antesala. Y sugiero siempre revisar colesterol, triglicéridos, ácido úrico, porque siempre van de la mano con la diabetes. Siempre les digo que la diabetes es una enfermedad como las niñas de la escuela, nunca va solo al baño. Ya ven que en la secundaria las niñas van al baño dos, tres niñas, pues si la diabetes siempre llega con el colesterol, con los triglicéridos, a veces con el ácido úrico, a veces con hipertensión también, a veces ya viene con daño a órgano blanco, a veces ya viene con insuficiencia renal o con neuropatía o con problemas cardiovasculares, porque las arterias se van cerrando, se afecta la microcirculación, sobre todo en el ojo, en el riñón y las piernas. Por eso muchas veces la gente llega ya con ese tipo de complicaciones. Usted le miden la glucosa como ven en pantalla y encuentran eso, pues evidentemente que es diabética o está mal controlada. ¿Cómo damos un tratamiento para diabetes? Siempre le digo a los pacientes, mire, es muy sencillo. Y me dice, para usted, le digo, no, también para ustedes va a ser muy sencillo. Comer adecuadamente, le digo, no vamos a dar una dieta especial, no les daré una clase de nutrición obviamente en este momento, pero sí los tips que utilizo, que se a lo mejor les sirven a ustedes, les digo, mire, desayuno entre 8 y 10, coma entre 2 y 4, cena entre 8 y 10. ¿Por qué esa hora? Porque es la hora que funciona correctamente el aparato digestivo. Y por esa razón hay que comer en los horarios. Eso permite una buena digestión, un buen metabolismo, un buen funcionamiento de la insulina y del efecto incretina y por consiguiente ayuda a controlar más rápidamente la glucosa. La actividad física, ya sabemos que 30 minutos diarios de caminata, bailar, bicicleta, caminadora, mejora la función de la insulina, estimula pérdida de peso, gana masa muscular, gana masa de hueso y eso permite que metabolice más rápidamente la glucosa. Medicamentos se empiezan cuando son necesarios, hay bastantes, no los mencionaré porque son bastantes, pero sí entender que el control de la glucosa es medir la glucosa en ayunas, tener 100, 120 máximo, y entonces después del alimento 140, 180. Es vital que tengamos esa glucosa. No hay más, no hay menos. Aquí no es un bazar, no es un tianguis.
Es 100, 120 en ayunas, 140, 180 después del alimento. Si no tienes esos valores de glucosa, la persona rápidamente va a tener complicaciones, como las que todos conocemos, ya las mencioné justamente y desafortunadamente muy frecuentes en nuestro país, con alto índice de mortalidad. Por esa razón, el tratamiento se resume: como adecuadamente, hoy tomo un suplemento, sistema INVI, y hago un poco de ejercicio. Dije un poco, no dije cross y gimnasio. Quien lo haga, qué bueno, pero si no, mínimo. Todos pongan sus manos en sus piernas, tóquenlas, tóquenlas, suénenlas, ahí están. Sirven para caminar, para moverse, para bailar, para hacer alguna actividad que queme más calorías, y al quemar más calorías, por consiguiente, quemas más glucosa, y si quemas más glucosa, bajan los niveles más rápidamente en sangre. Por esa razón, en Chance utilizamos un sistema dual, como ya escuchamos el video. ¿Por qué es un sistema dual? Porque tomar 2 cápsulas todos los días con ingredientes fitoterapéuticos bien preparados, sobre todo la berberina, sobre todo el parte del té verde, tiene ese beneficio: estimular GLP-1 y de esa forma inducir más la secreción de insulina para bajar los niveles de glucosa. Ahora, no es el principal mecanismo, es el principal mecanismo por el cual esta combinación nos da buenos resultados. El otro mecanismo muy importante es que tiene efecto antioxidante. Entonces, inhibe la oxidación celular, baja la inflamación crónica de bajo grado y evita que progrese la enfermedad. Pues, por tomar 2 cápsulas todos los días, en ayunas o con desayuno, prefiero siempre con desayuno. Les voy a decir por qué. Porque en ayunas, la gran parte de los mexicanos, la gran mayoría, tenemos problemas de Helicobacter pylori, o tenemos problemas de agruras o eructos, y a veces el tomarlo en ayunas hace que la gente tenga más acidez. Y les voy a decir por qué tiene que ser con el desayuno. Todos los medicamentos que demos para diabetes, o en este caso para el sistema GLP-1, aunque es un suplemento, tiene que tomarse con el alimento, porque se mezcla con los alimentos, se absorbe con los alimentos, y por supuesto que cursa con el efecto que hemos hablado tanto a nivel de intestino, de duodeno terminal, perdón, yeyuno terminal, para tener ese beneficio. Por eso es muy importante tomarla con el desayuno. Quien la tome en ayunas también es válido completamente, pero se ha demostrado mejor efecto tomar las 2 cápsulitas y las tomas con el desayuno. Al menos en nuestro país así es. ¿Por qué? Porque tenemos un genoma diferente al resto del mundo, a los europeos, a los asiáticos, a los americanos. Pues obviamente que tenemos que adaptarnos a nuestro genoma que tenemos. ¿Por qué menciono esto? Pues porque sabemos que los seres humanos tenemos 30.000 genes, hoy conocemos 24.900, y sabemos justamente que los mexicanos y latinos tenemos ese problema de hiperacidez en el estómago por los hábitos alimentarios. Por esa razón yo sugiero que lo tomen con desayuno. Quien lo tome en ayunas también es válido completamente, solo que a veces el estómago les irrita un poquito más. Con el sistema MinBody tenemos ese mecanismo, que hoy en día es el más importante para el control de la diabetes, para la pérdida de peso, para mejorar los problemas neurológicos y los problemas cardiovasculares, que son problemas muy, muy frecuentes, acuñados precisamente a la obesidad y a la diabetes. ¿Cómo funciona? Tiene un efecto sinérgico muy importante. El tomar las cápsulas, llegan al intestino, liberan los componentes y estimulan a las células en cepillo a que liberen justamente el componente GLP-1, que es un péptido. Y al tomar la cápsula, el polvo o la malteada, una cucharadita en un vaso con agua, un medio vaso con agua, inhibe la enzima de PP4, que es la que la inhibe el GLP-1. De esa forma el GLP-1 dura más tiempo. Se ha demostrado que es un 60% más dura funcionando, y eso permite mayor secreción de insulina, por lo tanto mejor control de glucosa. Pero también llega al cerebro, inhibe el hipotálamo. Tenemos una parte que se llama hipotálamo, que estimula el centro de la saciedad y bloquea el centro del hambre. Por eso la gente, cuando come, al tomar Envy, Chance y el sistema dual, come un poquito menos porque siente satisfecha más tempranamente. Aclaro, no quita el hambre, regula el apetito. Lo tomas, te sientes más a gusto, el estómago lo sientes tranquilo, no te da tanta hambre. La parte más importante, se te quitan los antojos. Estar picando la comida constantemente es una parte muy buena, porque como regula la función del sistema nervioso a nivel de las neuronas, disminuye la ansiedad, y eso permite que no comas tanto. Ya cuando lo comes te sientes satisfecho y es más que suficiente, genera tu energía suficiente. Algo muy importante mencionar es esta combinación de Envengens. Un efecto que tiene es regular la función adrenal. En la parte de atrás, donde es la cintura, tenemos ahí el riñón. ¿Dónde está el riñón? Arriba del riñón tenemos una glándula que se llama adrenal, y esa glándula regula el eje hormonal y tiene mucho que ver en la producción de insulina, y se llama cortisol. Cuando ese eje adrenal se regula,
automáticamente empezamos a quemar más glucosa, a quemar más ácidos grasos y comienza justamente la pérdida de peso. Por esa razón, el efecto de amplificación doble, por el mecanismo que tiene GLP-1 y también del eje adrenal. Con ese mecanismo nuevo y novedoso, como decía al principio de la charla, hemos conseguido que la gente pues, pueda perder peso, pueda tener bien un buen control de la glucosa y hoy en día, solo se los menciono, después les explicaré por qué, la gente que tiene problemas neurodegenerativos mejora muchísimo porque estimula la formación de nuevas neuronas, favorece reconexiones nerviosas, porque estimula factores de elevación de crecimiento, sobre todo el factor de crecimiento del hepatocito, factor trasplante vascular, y eso permite que las células se reproduzcan más rápidamente y que aumente la masa de la célula beta. Hoy está perfectamente demostrado que el mCore tiene ese mecanismo muy importante, estimula la generación de más célula beta. Y eso permite que haya mejor insulina, mejor control de glucagón y por consiguiente mejor control de la glucosa. Pero no únicamente eso. Como tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio, evita el progreso de la enfermedad. Ningún fármaco de ninguna marca comercial que ustedes mencionen tiene ese efecto. Actúa en el receptor SGLT2, DPP4, agoniza GLP-1, pero no tiene ese mecanismo que evita el progreso de la enfermedad, evita la aparición de complicaciones y, por supuesto, mejor calidad de vida. Si yo freno la enfermedad y ya no progresa y la controlo correctamente, estoy revirtiendo la enfermedad. Hoy con el sistema dual, MBCore, MBHense, podemos justamente revertir el daño que tiene la diabetes en el organismo de la persona. ¿Por qué? Porque la célula beta vuelve a funcionar correctamente, porque los órganos se han reparado vía factores de crecimiento que ya mencioné, y esto permite que tengamos un efecto mucho mayor. La pregunta más importante que siempre me hacen, oye, ¿y sigo tomando el medicamento? Pues ya no lo necesitas. Si tomas medicamento ya no lo necesitas, porque tienes cubierto justamente esa parte de la enfermedad. Si te aplicas insulina, sí debes seguirla aplicando. Ahí sí hay que ser respetuoso con esa parte. Ojo, es muy importante. Si vas a tomar el sistema MBCore y MBHanes, puedes suspender tu medicamento sin ningún problema. Pero si te aplicas insulina, debes seguir aplicando la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina tiene un mecanismo diferente de producción. Y eso te voy a explicar para que no se queden con esa duda. Cuando yo como, me sube la glucosa, mi páncreas produce insulina y la glucosa sale normal. Escenario número uno. Escenario número 2. Cuando yo como, sube la glucosa, mi páncreas produce poquita insulina y la glucosa no me baja al nivel normal. Por eso tengo que tomar la pastilla o el sistema Invicor o Envigains. Escenario número 3. Cuando yo como y la glucosa me sube y nunca baja de 300, eso me indica que mi páncreas ya no produce nada de insulina. Los islotes pancreáticos se han secado completamente. Las células beta ya no producen nada de insulina, ahora me lo tengo que aplicar. Por esa razón nos aplicamos la insulina o aplicamos la insulina a los pacientes. ¿Por qué no la producen? No es cierto que porque les va a dejar ciegos, que les va a dejar locos, que porque les va a provocar daño al riñón. Eso no es cierto. Esos son puras tonterías del internet, del Facebook, de TikTok y de médicos a veces ignorantes que perdonan este tipo de palabras. Perdón que diga esto, pero a veces el médico se encarga de difundir mala información, pues la gente evidentemente que la adopta para sí misma, ¿no? Entonces, no es cierto. La insulina la aplicamos porque la gente dejó de producir insulina. Entonces, si le damos el sistema dual MBCore y MBHanes, automáticamente la gente se aplica insulina, va a empezar a reducir la cantidad que se va a aplicar. Imagínense, por ejemplo, una persona promedio se aplica insulina 30 unidades en el desayuno y se aplica y toma algún medicamento por la noche, que es lo más común que manejamos la diabetes. A veces insulina por la mañana y insulina por la noche. Pero ¿qué pasa cuando empieza a tomar el sistema Epicor? Pues evidentemente que como estimula la producción de GLP-1, como estimula la función renal, mejora la función del hígado, mejora la función muscular, estimula la quema de grasa corporal, mejora la función neurológica, pues automáticamente el octeto minoso que provoca la diabetes, que son 8 causas, cubre prácticamente 7 de ellas. Por esa razón, empieza a tener mejor control de la glucosa. ¿Y cómo se traduce? Pues que la gente empieza a tener mejor las bajas de glucosa más de lo normal y empezamos a bajar la cantidad de insulina. No quitamos la insulina, pero el paciente requiere menos insulina porque ahora el sistema mCore dual le está compensando esa falla que tiene en la producción de insulina. Está aumentando las células beta, está mejorando el efecto incretina, el efecto en el músculo, en el riñón, en el hígado, en el cerebro, para un mejor control de la glucosa. Ese es el octeto minoso.
8 causas que provocan la diabetes. Si por tomar un sistema dual tengo ese beneficio de tener un control de 8 mecanismos, pues justamente estamos del otro lado. Por esa razón, persona que toma el sistema dual, Invicor, Envigain, no requiere tomar ya medicamento para la diabetes. Sí requiere la insulina porque ya es necesaria, por lo mecanismo que ya la expliqué. ¿Qué beneficios tiene el tomar las 2 cápsulas todos los días? Ya sabemos, estimula GLP-1, pero algo muy importante es tiene sobrepeso, no va a bajar de peso una persona, porque no tiene grasa corporal. Entonces, evidentemente, una persona delgada, pues no va a bajar de peso y tampoco no le perjudica el sistema. Algo muy importante es que ayuda a bajar el colesterol, sobre todo el HDL, que es el colesterol malo. Perdón, el colesterol LDL, que es el malo, tiene que estar abajo de 100. Aumenta el colesterol HDL, que es el bueno, que debe estar hombres mayores de 45, mujeres mayores a 50. Baja el ácido úrico abajo de 7 y triglicéridos abajo de 150, que es muy importante, ya les había comentado, evita el progreso de la enfermedad. La recomendación dice que 2 cápsulas en ayunas. En mi experiencia les recomiendo que lo tomen con desayuno y van a tener buen resultado y a veces no se sienten mal del estómago. ¿Qué hay del MB Haynes o MB Haynes? ¿Qué hay? Bueno, es una malteada, así le decimos, pero realmente es otro sabor de bebida, pero ya lo dejamos como la bautizamos como malteada y se le quedó. Es una cucharadita en un medio vaso con agua. Al tomarlo, el conjunto de fibras que tiene son muy importantes porque restablece el eje intestino-cerebro. ¿Qué es el eje intestino-cerebro? Que la misma cantidad de neuronas que tenemos en el estómago, la tenemos en el cerebro. La misma cantidad de neuronas. Y se comunican por el nervio vago que corre por aquí más o menos, por el sistema neuromoral. Y esa comunicación permite que el cerebro controle perfectamente el metabolismo de la glucosa desde el cerebro. Eso es muy importante. Además, esta comunicación o esta fibra le permite al intestino generar lactato, butirato, acetato, dopamina, serotonina, norepinefrina, que va a enviar al cerebro vía nervio vago o sistema neuromoral o circulación neuromoral para que el cerebro funcione perfectamente y la gente no coma tanto. Se satisfecha con lo que tiene, el cerebro no se deteriora. Por ese mecanismo que tiene tan importante, hoy en día es muy útil utilizar el sistema MBGAIN o MBCare, precisamente los problemas neurodegenerativos, como se ha comentado. Ese mecanismo es lo que hace que mejore la función cerebral, las conexiones nerviosas, mejora la función de la microglia y del astrocito, que son las células que ayudan a la neurona a funcionar correctamente, y mejora los padecimientos neurológicos. Entonces, no únicamente le podemos recomendar el sistema dual en la gente que quiere bajar de peso, que es la primera elección, como segunda elección diabetes, como tercera elección en gente que tenga problemas neurodegenerativos, evidentemente no va a bajar de peso, va a mejorar el mecanismo que hemos hablado, va a permitir mejor control de la enfermedad. Por esa razón, la gente que tiene neuropatía periférica y que tiene diabetes mejora mucho la sensibilidad, la fuerza, la motilidad, por ese mecanismo que estamos hablando. Otro efecto que tiene el MB-Haynes es el sistema eje cerebro-intestino es que regula la digestión. Al haber más cantidad de fibra, los probióticos que tenemos o flora intestinal que antes se llamaba, metaboliza correctamente los alimentos y eso permite que tengamos ese beneficio. Obviamente eso nos ayuda a que tengamos una mejor digestión, mejores evacuaciones, regula el metabolismo, mejora sensibilidad a la insulina y hay buenas evacuaciones y buena digestión. Y el último mecanismo más importante es que regula la función inmunológica. El aparato inmunológico no se regula, como siempre hicieron creer, con vitamina C y zinc. Se regula por el intestino. El sistema MB-Haynes regula justamente el aparato inmunológico, las plasmocitoides, las placas de Peyer en el intestino, y eso permite que controlemos perfectamente una buena producción de linfocitos, anticuerpos, mucho mejor, 80 veces mejor que tomando vitamina C y zinc. Está perfectamente demostrado con una gran cantidad de estudios. Entonces, MB-Haynes ayuda al control de la diabetes porque restablece el eje intestino-cerebro, permite que se perpetúe más el efecto GLP-1 a corto y largo plazo. Es muy simple de utilizar, una cucharadita, medio vaso con agua, y lo toman justamente para eso. Con ese mecanismo tenemos ahora entonces un efecto neuromodulador, protector cerebral, control del apetito, ya hablamos del tema de la insulina, y es muy fácil de tomar. Como es una fibra o es un grupo de fibras que tiene aparte vitaminas, todas, A, B, C, D, E y K2, que es como deben consumirse las vitaminas, no puro complejo B, pura vitamina C, no, tienen que tomarse todas para que se nutra correctamente la célula todos los minerales, calcio, cromo, selenio, zinc, magnesio, yodo, hierro,
Y de esa forma tenemos, y los prebióticos, que es justamente la fibra. Tenemos un alimento muy completo, un suplemento muy adecuado para ese tipo de pacientes o personas que tienen esta enfermedad y permite un control adecuado. ¿Cómo tomarla? La pueden tomar a la hora del día, a la hora que sea. Yo siempre recomiendo que lo tomen siempre antes de dormir. ¿Por qué antes de dormir? Porque como son fibras, a veces en el día la gente tiene mucho ruido intestinal y a veces incómodo que está en algún lugar y se hace. Entonces, prefiero tomarlo por la noche, un vasito, medio vaso con agua, 1 o 2 cucharadas, y al día siguiente por la mañana has eliminado todos los gases, has depurado todo el intestino, has estimulado el sistema de PP4 para que amanezca la glucosa en ayunas, normal, por eso hablamos de dos glucosas, una glucosa que es en ayunas, 100, 120, una glucosa que es en el postprandio, que es más encaminada al tema de las cápsulas, para que tenga ese beneficio. Entonces, el sistema NRF2, el sistema MB-Haynes, MB-Care, el tomarlo por la mañana, tiene ese mecanismo. Ayuda a que baje la glucosa después de los alimentos o postprandial, desayuno, comida y cena. Y el sistema MB-Haynes controla la glucosa en ayunas, por el mecanismo que ya hemos hablado. Entonces, es una combinación muy buena, es un buen dúo, y de esa forma tenemos un control adecuado de la glucosa, tanto en ayunas como en postprandio. Evitamos que progrese la enfermedad. Si la persona tiene sobrepeso, pues evidentemente le ayudamos a que baje de peso. Si la persona no tiene sobrepeso, no se preocupe, no va a adelgazar más. Una persona me decía, doctor, ¿voy a desaparecer con eso? Le digo, no, no va a desaparecer. Eso le ayuda a la gente que tiene mucho sobrepeso. Pero si usted es delgado y tiene un peso normal, no va a bajar más de peso, no se preocupe. Entonces, eso es lo que es lo que es tema dual, que lo estamos utilizando con buenos beneficios, con muchos resultados. El MB Haynes, MB Care, en esta dualidad, nos da ese resultado. Pues, si tiene alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, agresión, todo es válido, ¿eh? Todo es válido. ¿Tiene alguna duda? Puede escribir en su grupo de chat o que nos la haga Fabricio, como ustedes escojan. Yo no tengo ningún problema y quedo aquí a sus órdenes. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y solamente comentar que este sistema está completamente demostrado científicamente con estudios clínicos, que se demostró que hasta un 70% lograba el control adecuado de la glucosa, un 66% lograba la pérdida de peso y obviamente eso es muy importante. Ahí el estudio fue hecho en Estados Unidos, allá dicen que bajaron 25 libras. Aquí en México bajan de 1 a 2 kilos por semana regularmente y la talla 3 a 5 centímetros por mes. Hasta 6 llegan a bajar en la cintura por ese mecanismo. ¿Por qué? Recuerda que somos diferentes, genéticamente y epigenéticamente vivimos diferente a lo que viven los europeos y los americanos. Pero ya tenemos resultados aquí, que es lo más importante. Entonces, si tiene alguna duda, consulta, pregunta, aquí estamos a la orden. Gracias por la atención. Doc, maravilloso, tremenda la información como siempre, claro, directo, al grano. Doc, unas preguntas, me dicen, ¿a qué edad se puede tomar? Porque pues sabemos que hay niños diabéticos desde los, vaya, 6, 7 años, ¿no? Y la otra es, hay, en Estados Unidos, sobre todo, hay un revuelo en relación al GLP-1 artificial y por qué este lanzamiento tan revolucionario, que es la primera vez que se está haciendo de forma natural. Entonces, esa sería la pregunta y vaya que haya la confianza de que lo que estamos haciendo, Live antes lo sabe hacer. No sé si está por ahí, Doc, o ya se me fue. Oh, creo que ya se me fue. A ver, espérenme tantito. Sí, creo que ya se me fue. A ver, espérenme tantito. ¿Aló, aló? Es que se fue la luz, no se puede hacer las Ah, se máscaras. fue la luz. Bueno, bueno, lo pongo aquí en altavoz. Es que la pregunta Ok, que estaba yo sí. haciendo es, ¿a qué edad lo pueden tomar? Y otra pregunta que nos están haciendo es del tema, dice, ¿tiene efecto hipertérmico? No sé qué es eso, efecto hipertérmico. Claro. No, bueno, se puede usar a partir de los 10 años, porque un niño menor de 10 años no puede deglutir la cápsula. Entonces lo Ajá. utilizamos a partir de 10 años en la diabetes infantil con buenos resultados. El efecto hipertérmico no. Hipertérmico quiere decir que tiene fiebre. El producto no provoca fiebre, evidentemente. Provoca termogénesis, o sea, estimula la quema de grasa corporal y genera más calor. Tal vez se refieran a eso. Tiene efecto termogénico porque estimula la quema de grasa corporal, sobre todo la grasa visceral. Por esa razón la gente cuando toma el sistema dual
pues baja hasta un 27% de grasa visceral. Pero hipertérmico no es, ¿eh? No provoca fiebre. Ah, perfecto. Y la otra, lo que yo les comentaba en su confianza, porque en Estados Unidos sí se utiliza el GLP-1 de forma artificial, pero con unos efectos tremendos, y decir lo poderoso de este lanzamiento. Por eso había tantísima gente allí en Estados Unidos. Digo, era sorprendente la cola para comprar el producto. Ahora sí que usted como especialista, Doc, en lo asombroso de tener un GLP-1 natural, creo que vale la pena remarcarlo, ¿no? Claro. Por esa razón, cuando dices, había una fila impresionante, pues sí, porque imagínate la semaglutida, por ejemplo, que es el más novedoso ahorita, GLP-1, agonista aquí sí que induce la formación de GLP-1. El semaglutida en Estados Unidos, una cajita con 30 tabletas les cuesta como $900 aproximadamente. Chácala. Hasta $1000 llega a costar. Esto no creo que cueste más de $100 o 200, no creo que cueste más de eso. Y es prácticamente el mismo efecto para ese mecanismo. Pero recuerden que también tiene efecto antioxidante, tiene Claro. efecto digestivo y tiene efecto neuromodulador. Y la semaglutida únicamente es agonista GLP-1. Tenemos un beneficio de 4-1 por menor costo, completamente natural. Por esa razón, pues la gente lo está recibiendo muy bien. Claro. Y bueno, y aquí la última pregunta, Doc, ¿se puede tomar con NRF2 y el Seabright? Por supuesto, no alcancé a decirlo porque se fue la luz, pero ¿cuándo utilizar NRF2 con este sistema? Una cápsula al día como preventivo, porque sabemos de antemano que aunque tenga un efecto antioxidante, el MVG, el MV, no es propiamente un protector antioxidante. Acompañarlo con NRF2 es muy bueno porque entonces baja la oxidación y baja la inflamación crónica de bajo grado, es muy importante. Pero la mayor parte de personas con diabetes, la gran mayoría tiene alguna complicación. Tiene lesión de la retina, o tiene lesión renal, o tiene lesión en las arterias, o lesión en los nervios, de la neuropatía, la microangiopatía, o la retinopatía, o bien el problema de la neuropatía en el riñón. Si le combinamos los que mencionaste, pues automáticamente revertimos el daño que tiene el riñón, el daño que tiene el ojo, el daño que tiene la arteria o que tiene el nervio. Eso lo puedo demostrar. Hay una prueba que se llama MDA, una prueba que se llama TVARS, que puede medir ese parámetro y decir cuánto mejoró la persona. Y todavía mucho mejor y más espectacular. Imagínense una persona que tiene diabetes con 20 años de evolución. Híjole. Seguramente va a tener un daño renal de un 60%, o sea, de un 40% seguramente. Y lo medimos con depuración de creatinina en la orina 24 horas. Es una prueba que se llama así. Si la persona toma el sistema MV y le agregan ustedes Protandio, NRF2 o NRF1 o algunos de los que tenemos aquí, les garantizo con los ojos cerrados que al mes han ganado la función renal un 20%. Con la Wow. depuración de creatinina. Eso se los garantizo con los Híjole. ojos cerrados, porque eso lo he visto en mi práctica. Por eso hoy en día, perdón que lo diga, soy tan tolerado por los nefrólogos, porque los pacientes que vienen conmigo con una función renal de 20-25%, a los 2 meses ya tienen una función renal de 30-38%. O sea, ganó un porcentaje renal, pero si mejora la función renal, ojo con esto, automáticamente mejora la función del ojo, de las arterias, nervios afectados en el cuerpo del paciente o de la persona. Por esa razón es que el efecto es sistémico. Ok. Y es la parte más interesante. Maravilloso. Doc, pues como siempre, muchísimas gracias. Impresionante la información. Y chicos, vamos a estar con el doctor Cande, luego vamos a dar otra de obesidad, otra de hígado graso, y así vamos a estar para este lanzamiento enorme que vamos a tener, pues yo creo que mayo, junio. Así es que prepárense porque viene activación GLP-1 y vaya, es que, Doc, este problema de la insulina es enorme, ¿no? Es un problema, eh, híjole, vaya, no, ni cómo dimensionar el problema de esto, ¿no? Ya realmente es una pandemia realmente. Ya es una pandemia ya es algo que no se puede controlar y que por eso, cuando sale un producto como este, que es nuevo, como dije, por el nuevo nombre, que es nuevo, innovador por el mecanismo y sobre todo natural, pues tiene muchísimo impacto comparado con todo lo demás. Claro. Ahora sí, última pregunta. ¿Cómo ve el lanzamiento del NRF2 contra el GLP-1? ¿Cuál, ahora sí que como en competencias de NASCAR,
¿Cómo sería aquí el arrancón? Que la verdad es que sería casi muy similar, ¿eh? Wow. Son en RF2, aunque ya pasó una vez que lo lanzamos, aún sigue siendo vigente al 100% porque sigue utilizándose. Claro. Perfecto. Doc, pues aquí te estamos dando aplausos aquí en el Zoom. Muchas gracias por tu tiempo. El doctor Candelario, un honor tenerlo aquí en la sala. Ahora sí que, como dije al principio, se pelean los multiniveles por el doctor Candelario, sin duda. Ahí están detrás de él. Pero bueno, pues ahora sí que está ahora con nosotros el doctor Candelario. Doc, muchísimas gracias y seguimos en contacto y estamos a sus órdenes, Doc. Gracias a ustedes, gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Sale, gracias. Bye bye. Tu peso y tu bienestar están profundamente relacionados, pero los antojos, la alimentación emocional y las dietas rebote pueden hacerte sentir culpable y fuera de control. Con el tiempo, a medida que el ruido de la comida se hace más fuerte, el peso extra puede acercarse hacia ti, pero no se trata de falta de fuerza de voluntad, sino de la biología que está en contra de ti. A medida que envejecemos, el metabolismo se hace lento y las hormonas del hambre se desequilibran. El estrés, los alimentos poco saludables e incluso tu estilo de vida pueden agravar el problema. Y si pudieras recuperar el control y trabajar con tu cuerpo en lugar de contra él, como pioneros y líderes mundiales en activación, LifeVantage le proporciona a tu cuerpo los ingredientes adecuados para fomentar tu propio bienestar. Presentamos la última innovación en la ciencia de activación, el sistema MindBody GLP-1, pendiente de patente. Este potente sistema activa el GLP-1 de forma natural, reequilibrando las hormonas del hambre, reduciendo el ruido de la comida y transformando tu relación con la alimentación para siempre. Es el único sistema de 2 productos en el mercado que ha demostrado aumentar el GLP-1 en un 140%, ayudando a reducir el apetito y reducir los antojos. Así, puedes manejar tu peso de una manera diferente. El sistema MB-GLP-1 funciona mediante activación y amplificación duales, dirigiéndose al GLP-1 a nivel celular con ingredientes cuidadosamente seleccionados. MB Core cuenta con una mezcla patentada de activación de GLP-1 compuesta por 8 ingredientes que activan directamente diferentes partes de la vía de GLP-1 en las células L, mientras que 2 mezclas únicas en MB Enhance activan indirectamente la producción de GLP-1 al proporcionarle a tu microbioma intestinal lo que necesita para impulsar la producción de GLP-1. Cuando se utilizan juntos, ambos productos amplifican el GLP-1, promoviendo más sitios receptores de GLP-1 y reduciendo una enzima que descompone el GLP-1 en un 38%. Esto también ayuda a restaurar las señales óptimas entre el intestino y el cerebro, fortaleciendo la conexión mente-cuerpo. Con el sistema MB-GLP-1 empezarás a sentir los beneficios desde el primer día. Con el tiempo, experimentarás una transformación total. En un estudio clínico independiente de 12 semanas, los participantes perdieron hasta 25 libras y un 27% de grasa visceral en solo 12 semanas. Además, el 100% de los participantes no perdió músculo mientras adelgazaban. Es hora de bajar el ruido de la comida y aumentar el GLP-1. Mejor aún, aprovecha el poder de otros productos de activación para maximizar tu salud y construir un próspero negocio secundario que activa cada aspecto de tu vida. Explora lo que MindBody y otros productos de activación pueden hacer por ti hoy.